Fíjense en esta frase. Estaba sin acciones. Mi mente estaba tranquila. Me lo estaba pasando bien. Son palabras del legendario especulador Jesse Livermore. Imaginen la escena. Él pescando en Florida, en paz. Un paraíso de tranquilidad, vamos, a años luz del ruido y la furia de la bolsa. Pero claro, el mercado nunca duerme. Y su llamada es casi imposible de ignorar. Basta un simple titular en un periódico, una subida que no te esperas y ¡zas! Adiós a la calma, la obsesión vuelve con todo. Y es aquí donde arranca nuestro relato, Rey por un día. La historia de cómo Jesse Livermore se enfrentó nada menos que al pánico de 1907, un año que podía convertirlo en una leyenda o sencillamente destruirlo para siempre. Y todo empieza, como no, con una tentación. Una de esas operaciones que va en contra de todo lo que piensas sobre el mercado en ese momento, pero es que la promesa de un beneficio rápido es demasiado jugosa. Era una prueba para sus propias reglas. A ver, esta tentación tenía nombre y apellidos. La teoría del cruce de línea, una de sus favoritas. La idea es bastante sencilla pero potente. Él decía que cuando una acción supera por primera vez una cifra redonda importante, ya sea 100, 200, 300 dólares, el impulso la va a llevar mucho más arriba, y muy rápido. Era, en su cabeza, casi una apuesta segura. Y la oportunidad aparece. La acción se llama Anaconda y está a puntito de cruzar los 300 dólares. A pesar de que Livermore era pesimista con el mercado en general, la tentación es demasiado fuerte y compra miles de acciones. Y entonces, el desastre. Pero un desastre literal. Una tormenta tumba las líneas del telégrafo. Silencio de radio. Horas más tarde llega un único dato, una sola cotización, 292 dólares. Un solo número que de repente significaba una pérdida sobre el papel de casi 100.000 dólares. Una auténtica fortuna para la época. Para la mayoría de la gente, esto habría sido paralizante. El plan habría sido esperar, cruzar los dedos y rezar para que se recuperase. Pero claro, él no era la mayoría de la gente. Y es que su filosofía ante el error era simple, y la verdad brutalmente honesta. Decía, lo único que se puede hacer cuando uno se equivoca es acertar dejando de estar equivocado. O sea, nada de lamentos, nada de esperanzas vanas. Acción, inmediata. Y eso fue exactamente lo que hizo. Al día siguiente la acción recuperó un poco, pero en el mismísimo instante en que volvió a tocar los 301, que era su punto de entrada, ¡pum!, lo vendió todo, sin dudarlo ni un segundo. Y mientras otros operadores le decían que se iba a arrepentir, él siguió su regla número 1, proteger el capital. Punto. Y aquí viene lo curioso. Irónicamente, este pequeño tropiezo táctico fue lo que le dio la confianza total para su gran jugada estratégica. La pérdida con Anaconda fue en realidad la prueba definitiva que necesitaba para lanzar la apuesta más valiente de su vida, ponerse corto contra todo el mercado. Este momento fue un antes y un después. El chico maravilla, el joven que apostaba por pura intuición, se esfumó. En su lugar apareció un estratega, alguien que ya no jugaba, sino que calculaba. Su nueva arma no era el instinto, era el estudio metódico de las condiciones generales del mercado. ¿Y cuál era esa gran señal de alarma que él veía tan clara y otros no? Pues que el mercado monetario se estaba secando. El crédito, que es la sangre que bombea por las venas de Wall Street, se estaba agotando. Los tipos de interés para los préstamos a corto plazo se estaban disparando. Para Livermore, el mensaje era inequívoco. La fiesta se ha acabado. Su convicción era tan fuerte que interrumpió sus vacaciones en Europa. Vio un titular sobre un dividendo extra que él interpretó como un intento desesperado por inflar artificialmente una acción, y eso fue la señal definitiva. Tenía que volver a Nueva York, ya. Estaba convencido de que toda manipulación alcista estaba condenada al fracaso en ese mercado bajista. Y con esto llegamos al clímax de la historia. El 24 de octubre de 1907. El día en que toda su teoría y su convicción se iban a dar de bruces con la realidad de la forma más brutal posible. Un día que desde luego pasaría a la historia de Wall Street. La escena era de pánico total. El epicentro del caos, el Money Post, el rincón de la bolsa donde se negociaba el dinero un día. El problema no podía ser más simple, ni más aterrador. No había dinero para prestar. Los bancos cerraron el grifo. El sistema, de repente, se quedó seco. ¿Hasta qué punto era desesperada la situación? Bueno, imaginen esto. Los tipos de interés para conseguir dinero un día se dispararon hasta el 150%, una cifra que cuesta hasta procesar. Solo significa una cosa, el colapso financiero es inminente. Un corredor de la época describió la escena con una analogía que te pone los pelos de punta. Es como un ratón en una campana de cristal cuando empiezan a sacar el aire. Ves cómo se asfixia. Pues así se sentía el mercado, ahogándose por falta de crédito. El pánico llegó a un punto que hoy nos parece de ciencia ficción.
Para las acciones de Union Pacific, uno de los gigantes del país, no había ni una sola oferta de compra, ni una, a ningún precio. El mercado sencillamente se había roto, dejó de funcionar. Y entonces, en la hora más oscura, cuando todo parecía perdido, apareció el único hombre que podía parar la catástrofe, J.P. Morgan. Dio una orden directa y tajante: vuelvan a la bolsa y díganles que habrá dinero para ellos. Básicamente forzó a los grandes bancos a abrir el grifo e inyectar la liquidez que el sistema necesitaba para literalmente sobrevivir. Pero bueno, mientras Morgan estaba salvando Wall Street, Livermore estaba viviendo su propio momento decisivo. Y no se trataba solo del dinero que estaba ganando, se trataba de la confirmación de su método y de una decisión que iba a demostrar de qué pasta estaba hecho. En el pico del pánico, Livermore tenía el mercado en sus manos. Podía haber seguido vendiendo, haber hundido los precios todavía más y haber multiplicado sus beneficios. Pero no. Tomó una decisión crucial. Dejó de vender en corto y empezó a comprar, ayudando de hecho a estabilizar un poco la situación. La prueba de su poder en ese momento es increíble. Le llegó un emisario, un mensajero enviado por los banqueros más importantes de Wall Street, los mismos que estaban con JP Morgan. ¿Y para qué? Para suplicarle que dejara de vender. Apelaron a su patriotismo. El antiguo Chico Maravilla era ahora una fuerza de la naturaleza. Y por supuesto, la recompensa económica fue extraordinaria. Al final de ese único día, se había embolsado más de $1 millón, una suma que lo catapultó a ser una de las mayores fortunas de su tiempo. Pero para él, y esto es lo más interesante, el verdadero premio no fue el dinero, fue algo intangible: la validación. La confirmación de que su análisis era correcto, de que su método funcionaba. Su paciencia, su disciplina, todo había dado sus frutos. Por fin, sentía que había dejado de ser un simple jugador para convertirse en un verdadero especulador. Y eso es la gran lección que resuena en toda esta historia y que nos deja con una pregunta fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre apostar a ciegas y ganarse el éxito a través del estudio, la disciplina y la convicción? Una pregunta que la verdad sigue tan vigente hoy como lo fue en aquel lejano 1907.